Jerónimo Rodríguez, que es como veréis a continuación, es un investigador de gran prestigio, muy innovador, con grandes ideas. Hemos tenido oportunidad en nuestro grupo de intercambiar nuestros conocimientos y compartir, discutir nuestras líneas de investigación ya desde hace varios años, y como os digo, estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí. Bueno, Jerónimo ha centrado sus investigaciones fundamentalmente en el campo de la resistencia a los antibióticos. Se ha centrado fundamentalmente en toda su carrera en entender los mecanismos evolutivos que potencian el incremento de la resistencia a los antimicrobianos. Jerónimo inició su tesis doctoral en el Centro Nacional de Biotecnología y la continuó y finalizó en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, estudiando las respuestas genéticas inducidas por tratamiento antibiótico y, en particular, cómo estas respuestas pueden promover la evolución de la resistencia bacteriana. Posteriormente ha desarrollado una etapa postdoctoral, una primera etapa postdoctoral en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde ha estudiado también aspectos relacionados con la evolución de la resistencia, pero en este caso centrándose en las resistencias mediadas por plásmidos, la capacidad evolutiva que tienen estos plásmidos y cómo afectan a la resistencia. Desde mi punto de vista, su línea de trabajo ha sido muy coherente y ha profundizado tanto en aspectos relacionados con la evolución a nivel cromosómico como con la evolución a nivel de mecanismos de transferencia horizontal de genes. Por lo tanto, ya tiene un amplio y un largo recorrido en este sentido, fruto del cual ha obtenido publicaciones de primer nivel, publicaciones muy recientes de primer nivel en revistas como Molecular Biology and Evolution, en PNAS en este mismo año 2020, o en Nature Ecology and Evolution en el año 2018. Ya os digo, son revistas de primer nivel, lo cual también avalan que presentan una gran formación metodológica y que espero que esté dispuesto a compartir con nosotros hoy. Bueno, como digo, no me alargo más, le doy la palabra sin más ya a Jero para que comience su ponencia. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias a los dos por vuestras bonitas palabras. La verdad que escuchándose así de uno mismo se siente uno reconfortado de escuchar este resumen que habéis hecho. Y bueno, pues sí, como dice José Manuel, os voy a contar hoy. He intentado, como sé que es un programa de doctorado muy multidisciplinar que abarca muchas ramas de la ciencia y de la investigación biomédica, he intentado que mi charla sea bastante didáctica y a lo mejor, bueno, los que estéis más acostumbrados a la evolución bacteriana vais a echar en falta detalles moleculares precisos, pero he preferido que mi charla fuera un poco más didáctica para acercar a todo el mundo la resistencia mediada por plásmidos y por qué es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, mi charla está dividida como en, digamos, 3 partes. Primero voy a dar una pequeña introducción sobre los plásmidos, sobre por qué son importantes y por qué son unos andamios o unas plataformas ideales para la evolución de resistencia a antibióticos. Después os contaré un resumen rápido de esta última publicación en PNAS de la que hablaba José Manuel. Y después pasaré a contaros los proyectos o un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo que bueno, está ya empezado, pero bueno, todavía queda bastante para que lo publiquemos y creo que bueno, puede ser interesante compartirlo con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, voy a comenzar por explicaros una cosa que probablemente muchos de vosotros ya sabéis, y es que la resistencia a antibióticos es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad moderna, ¿no? En esta gráfica podéis ver la resistencia a antibióticos conglomerada en un índice que se llama el índice de resistencia a antibióticos, ¿no? Que mide más o menos cuántas bacterias son resistentes a los antibióticos que se darían, antibiótico de elección que se daría para tratar una infección por dicha bacteria, ¿no? Es un conglomerado que agrupa diferentes bacterias y diferentes antibióticos, ¿no? Y lo que podéis ver es que, bueno, lo primero que llama la atención es que hay muchos países donde no hay datos, que son los blanquitos, y luego que los países más desarrollados, como Europa o Estados Unidos, pues presentan unos índices de en torno al 25%. Esto significa que el 25% de las bacterias son resistentes a alguno de los antibióticos
que se les aplicaría de manera preferencial, ¿no?, para tratar esas infecciones. Y luego en países menos desarrollados, como por ejemplo la India, pues podéis ver que casi este número llega casi al 75%, lo cual significa que efectivamente la resistencia a antibióticos es un problema que es muy acuciante. Tal es así que se ha estimado que para 2050, si no hacemos nada, la resistencia a antibióticos se convertirá en una pandemia y se convertirá en la primera causa de muerte en el mundo. Bueno, sin saber, estos son datos de antes de que pasara lo del coronavirus, así que no sabemos si sería la primera o la segunda o no sabemos, pero bueno, en cualquier caso, se estima que causará 10 millones de muertes en el mundo por año, lo cual significa una muerte cada aproximadamente 3 segundos. Una muerte a cada 3 segundos de una persona morirá por causa de la resistencia a antibióticos. ¿Y por qué este problema es tan grave? Bueno, este problema es tan grave porque las bacterias tienen una asombrosa capacidad para evolucionar resistencia, ¿no? Desde el punto de vista del biólogo evolutivo, la evolución de resistencia es un fenómeno fascinante porque si Darwin tuvo que irse a las Islas Galápagos y estudiar la evolución mirando los picos de los pájaros que había allí, de los pinzones que había allí, nosotros hemos podido ver en el lapso de 100 años, desde la introducción de los antibióticos, la evolución de resistencia pues prácticamente en directo, ¿no? En los últimos 100 años es un fenómeno que ha ocurrido. Esto lo he representado con este meme, ¿no?, que es famoso ahora, y bueno, pues en 1928 la mayor parte de las bacterias eran sensibles a los antibióticos de los que disponíamos, que eran muy pocos, entre ellos la penicilina, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay muchas bacterias que incluso son resistentes a los antibióticos de último uso, o antibióticos que se guardan para usar nada más que cuando todo lo demás ha fallado, ¿no?, como por ejemplo el meropenem. Esto es realmente un problema grave y, como digo, es producto simplemente de la evolución de resistencia que ocurre en 4 pasos, podríamos resumirla de una manera muy sencilla. En el primer paso, pues bueno, en el mundo hay cientos de miles de billones de bacterias y probablemente me quedo corto, y simplemente por azar algunas de esas bacterias son resistentes a los antibióticos, ¿no? Cuando aplicamos un tratamiento antibiótico, esas bacterias van a morir y van a desaparecer y solo van a sobrevivir aquellas que sean resistentes, ¿no? Estas bacterias van a poder crecer y ahora el antibiótico ha eliminado la competencia, ya no compiten por los recursos, por el alimento, por el espacio con otras bacterias, con lo cual proliferan a mucha velocidad y ahora tenemos una población que ya es resistente a ese antibiótico y ya no nos valdría para tratar esa infección, ¿no? Y luego hay un cuarto paso que es también muy importante y que es más en lo que me voy a centrar, ¿no? Este cuarto paso es que las bacterias además tienen una capacidad asombrosa para transmitirse los genes que codifican la resistencia a antibiótico de unas a otras mediante la transferencia horizontal de genes. Entonces, bueno, ¿esto cómo sucede? Bueno, pues aquí tenéis una foto de microscopía electrónica en la que podéis ver 2 bacterias y entre ellas se ha establecido una unión proteica que se llama pili, a través del cual estas 2 bacterias son capaces de transmitirse información genética. De toda la información genética que pueden transmitirse, que es de distintos tipos, se pueden transmitir fragmentos del cromosoma, se pueden transmitir transposones, bueno, en fin, hay una serie de distintos elementos que pueden transmitirse. Hay uno que llama mucho la atención por su importancia y su relevancia clínica, y son los plásmidos, ¿no?, que es, como habéis adivinado, de lo que vengo a hablar hoy aquí. Entonces, bueno, pues los plásmidos son capaces de pasar una bacteria a otra a través de este pili, a través del fenómeno de la conjugación que probablemente todos conocéis, ¿no? Entonces, bueno, primero, una definición de plásmido necesitamos para poder continuar esta charla, ¿no? Bueno, pues he definido aquí los plásmidos como moléculas de DNA que son capaces de replicarse autónomamente y coexistir de una manera estable con los cromosomas, ¿no? Aquí tenéis un dibujillo de una bacteria en el que tiene su cromosoma en una única copia, porque la mayor parte de las bacterias son haploides, solo tienen el cromosoma en una copia. Y luego tenemos, pues, ese cromosoma puede coexistir con una serie de plásmidos, que son estas moléculas normalmente circular cerradas, que se replican autónomamente y pueden coexistir. No sé si alguien ha dicho algo, no, creo que no. Eso decía. Entonces, bueno, pues los plásmidos son muy importantes precisamente por los genes que llevan, ¿no? ¿Y qué tipo de genes llevan los plásmidos? Bueno, pues aquí podéis ver un plásmido con el que trabajamos en nuestro hospital, es el plásmido POXA48, es un plásmido de mucha relevancia clínica porque contiene un gen de resistencia a antibiótico que se llama OXA48 y este gen codifica una resistencia para uno de estos antibióticos de último recurso, que es como se llaman.
unos antibióticos de último recurso, ¿no? Que son los carbapenems. Entonces, este plásmido se está diseminando de manera muy rápida en el ambiente hospitalario, pero también en la comunidad, entre la gente, ¿no? Entre diferentes bacterias, haciéndolas resistentes a estos antibióticos. Y entonces, con respecto al contenido génico, bueno, podéis ver que es un plásmido de 65.000 pares de bases, 65 kilobases, y he coloreado cada gen que tiene este plásmido en función de la categoría a la que corresponde, ¿no? Lo primero que llama la atención es que hay un montón de genes verdes, ¿no? Verdes son los genes involucrados en la síntesis y preparación del plásmido para el proceso de conjugación, para ser transferido por esta estructura proteica que llamamos pili, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente la mitad del plásmido, ¿no? Mide 65 kilobases, pues prácticamente 30 kilobases del plásmido están dedicados simplemente a su diseminación, a poder diseminarse. Luego hay otros genes que están aquí coloreados en rojo, que son los importantes para que el plásmido pueda replicarse, como decía antes, de una manera autónoma. Estos genes, pues bueno, son polimerasas y otro tipo de genes y se aseguran que el plásmido pueda replicarse y mantenerse dentro de la bacteria. Este grupo de genes, los de conjugación y los de replicación, es lo que llamamos genes core del plásmido, porque son los que el plásmido necesita o son esenciales para que el plásmido funcione, digamos, o se mantenga establemente y pueda diseminarse. Pero además los plásmidos tienen una serie de genes accesorios que son quizás más relevantes para el tema de la resistencia a antibióticos, que codifican pues, centenares de funciones distintas, ¿no? Entre ellas, las más relevantes quizás, obviamente, la resistencia a antibióticos, pero también otras funciones como puede ser la virulencia o funciones metabólicas que permiten a las bacterias adaptarse a nuevos ambientes, en fin. Los plásmidos, al llevar estos genes, son auténticos promotores de la evolución bacteriana, ya que les permiten adquirir nuevos genes que les permiten vivir en nuevos ambientes de una manera radical, ¿no? En un solo golpe, ¿no? Digamos, en un solo salto, frente al proceso evolutivo que normalmente es mucho más lento. Además, los plásmidos están en absolutamente todas las partes del mundo procariota, ¿no? Bueno, absolutamente no, ahora veremos que hay algunas excepciones, pero los plásmidos son enormemente prevalentes en procariotas. Este es un árbol filogenético de procariotas y podéis ver en esta parte de aquí están las arqueas y todo el resto son las bacterias, ¿no? Entonces están coloreadas por filos, pues este filo rojo son proteobacterias, y en el círculo exterior, este de aquí, que va por aquí, que he puesto prevalence, pues hemos codificado el número de plásmidos, el número de bacterias con plásmidos que hay dentro de cada filo. Entonces, lo primero que llama la atención es que de estos 50 y pico filos procariotas, solo 4 carecen de plásmidos, ¿no? Por ejemplo, aquí Traumarqueota no tiene plásmidos, este tampoco. Hay solo 4, que son además filos bastante pequeños, que no tienen plásmidos. Pero el resto, todos tienen plásmidos. Y salvo este filo de aquí, que se llama Chloroflexi, en el que aproximadamente un 50% de las bacterias de este filo tienen plásmidos, el resto, los números son bastante mayores. Podríamos decir que prácticamente entre el 60 y el 80% de las bacterias en general, o de los procariotas aún más en general, contienen plásmidos, ¿no? Con esto os quiero transmitir la idea de que realmente los plásmidos son una cosa ubicua en el mundo bacteriano. Ahí está. Y luego se han establecido muchos tipos de clasificaciones de plásmidos. Hay un montón de clasificaciones de plásmidos que los clasifican en centenares de grupos, pero para que tengáis una idea más clara de la biología de los plásmidos, a mí me gusta esta clasificación que los distingue simplemente en 2 tipos, grandes y pequeños. Me gusta porque es muy sencilla y me gusta porque además, aparte de ser como muy obvia simplemente definirlos por tamaño, también transmite mucha información sobre la biología subyacente de estos plásmidos, ¿no? En este gráfico lo que representamos es el tamaño, ¿no? En este eje, en el eje X, el tamaño de la distribución de tamaños de los plásmidos para diferentes familias bacterianas, ¿no? Y como podéis ver, la distribución es siempre multimodal, no es monomodal, no hay un solo pico, hay varios. Y muchas de las veces es simplemente bimodal, como por ejemplo en este caso, ¿no? Hay como 2 grupos claramente diferenciados de plásmidos, ¿no? Si lo miramos en más detalle, ahí está. Hacemos un poco de zoom, pues tenemos eso, lo que decíamos, un grupo de plásmidos que llamamos plásmidos pequeños y otro grupo que llamamos plásmidos grandes, ¿no? Los plásmidos grandes son como el Peoxa 48 que os he enseñado antes, son plásmidos que suelen ser de más de 15 kilobases y que están presentes en un número relativamente bajo de copias por célula, entre 1 y 5, más o menos, podemos decir. Y luego estos plásmidos, pues como hemos visto antes en el Peoxa, son conjugativos, son capaces de transferirse de una bacteria a otra. Y el otro grupo es el grupo de los plásmidos pequeños,
que son plásmidos de menos de 15 kilobases en general, que en cambio están presentes en muchas copias, y a veces se les llama de hecho plásmidos multicopia, porque están presentes entre 15 y hasta 100 copias por célula, la misma molécula del plásmido repetida entre 15 y 100 veces. Y estos plásmidos, como son tan pequeños, pues no les cabe los 30 kilobases necesarios para sintetizar toda una maquinaria proteica, entonces obviamente no son conjugativos. Sin embargo, han desarrollado un pequeño truco evolutivo y son movilizables. ¿Qué significa esto? Pues que son capaces de transferirse utilizando la maquinaria conjugativa de los plásmidos grandes, ¿no? Los plásmidos grandes sintetizan toda esa maquinaria y el plásmido pequeño, de alguna manera, la aprovecha para transferirse, sin tener que llevar todos los genes para sintetizarla. Siempre le doy arriba y es abajo. Eso es. Bueno, pero ¿por qué los plásmidos son tan buenos en evolucionar resistencia o en encontrar nuevas formas de resistencia a antibióticos? Lo que voy a contaros ahora es un poco el resumen del trabajo que hemos estado haciendo en el grupo en los últimos, bueno, el trabajo más antiguo, ¿no?, del grupo, de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, pues porque los plásmidos tienen una serie de propiedades que los hacen increíblemente eficientes a la hora de desarrollar resistencia a antibióticos. Por ejemplo, los plásmidos aumentan la expresión de los genes que codifican. Esto es relativamente sencillo de entender porque los plásmidos, como he dicho, pues tanto grandes como pequeños están en varias copias por cada célula. Puede que haya algunos que solo sean monocopia, pero la mayor parte de los plásmidos tienen por lo menos 2 o más copias en una célula, ¿no? Entonces, si pensamos en un escenario muy sencillo, podemos imaginar una bacteria con un plásmido que tiene 5 copias, que he representado ahí en esos circulitos azules, que codifica un gen de resistencia a antibióticos, que sería esa flechita azul, ¿no?, que es capaz de producir una proteína, que sería en estos dibujillos. Y este modelo lo enfrentamos con una otra bacteria en la que solo tiene esa copia del gen en el cromosoma, ¿no? Pues bueno, si la secuencia promotora y toda la regulación génica es igual en ambos casos, es esperable que la bacteria que lo tiene encodificado 5 veces más va a producir al menos 5 veces más proteína que la bacteria que solo lo tiene en una única copia, ¿no? Y esto, cuando llega un antibiótico, puede ser clave. Porque, bueno, ahora llega el antibiótico azul y ambas bacterias son resistentes, son capaces de producir la proteína de resistencia, pero esta bacteria produce muchísimo más, con lo cual es capaz de degradar muchísima mayor cantidad del antibiótico y, por lo tanto, va a reproducirse a mayor velocidad que aquella bacteria que solo tiene una única copia, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de expresión es muy distinto y es muy positivo para los plásmidos en términos de resistencia. El segundo parámetro, que también es muy relevante, es que los plásmidos incrementan la tasa de mutación o la probabilidad de adquisición de mutaciones de resistencia. Y es también porque están presentes en múltiples copias por célula. Vamos a suponer el mismo escenario de antes, las dos mismas bacterias, una con el plásmido, otra con el cromosoma, y vamos a asumir pues que estas bacterias ya no son resistentes al antibiótico que os he puesto antes, el azul, pero no van a ser resistentes a un nuevo antibiótico, que es el antibiótico rojo, que ahora aparecerá. Para que se vuelvan resistentes a este antibiótico, lo que necesitan es adquirir una mutación, que es un suceso aleatorio que sucederá con cierta probabilidad, ¿vale? En la naturaleza estas probabilidades son prácticamente infinitesimales, pero suceden todo el rato porque las bacterias tienen tamaños de población enormes, pero aquí, por simplicidad, vamos a decidir y porque conviene, vamos a decidir que la probabilidad de que aparezca esa mutación es un quinto, ¿no? 0,2. Bueno, pues en promedio la bacteria que tiene 5 copias del gen va a adquirir una mutación y la bacteria que solo tiene una, pues no va a adquirir la mutación, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero se ve claramente que los plásmidos, simplemente por aumentar el número de copias de los genes que codifican, van a generar un mayor número de mutaciones. Ahora, cuando venga ese antibiótico rojo del que os hablaba, la bacteria que no ha sido capaz de encontrar la mutación muere, y la otra, pues, es capaz de dividirse tan ricamente, digamos. Y el tercer y último parámetro que me gustaría comentaros hoy es la diversidad genética. Los plásmidos son unas estructuras estupendas para almacenar diversidad genética y esto también es muy importante a la hora de enfrentarse a los tratamientos antibióticos. Vamos a ver un ejemplo otra vez, ¿no? Estábamos en esa bacteria que había encontrado la mutación en el plásmido y entonces, como la ha encontrado en un solo plásmido, ahora mismo está produciendo resistencia a dos tipos de antibióticos distintos, el antibiótico rojo y el antibiótico azul, ¿vale? Mientras que la bacteria que tiene la copia del gen que tiene que mutar en el cromosoma solo puede producir una de las dos.
Si encuentra la mutación, producirá la resistencia al antibiótico rojo, pero si no la encuentra, la producirá al azul. Tiene que elegir entre una y otra, mientras que la que lleva el gen codificado en plásmidos, digamos que puede mantener copias de los plásmidos teniendo una variante y la otra a la vez, simultáneamente. Entonces, ahora, si aparece un tratamiento combinado, si tratásemos esta población con un tratamiento fluctuante en el que cambiamos un antibiótico y luego otro, o combinamos los dos antibióticos en un mismo tratamiento, una cosa que se hace regularmente en clínica, lo que sucedería es que, obviamente, la bacteria que tiene el plásmido pues puede sobrevivir porque produce la resistencia a los dos antibióticos, mientras que las bacterias de los cromosomas son incapaces, a no ser son incapaces directamente de producir resistencia a los dos plásmidos a la vez, con lo cual morirían. Es cierto que las bacterias pueden desarrollar trucos como duplicar regiones del cromosoma que les permitiría sobrevivir en estos casos, pero bueno, esos son ya otros mecanismos que no son tan directos como simplemente el hecho de tener un plásmido que te permite tener estos dos genes de una manera estable conviviendo. Entonces, bueno, esto ha sido la primera parte. Simplemente, pues eso, convenceros de que los plásmidos son muy importantes para la resistencia a antibióticos porque son unas plataformas estupendas para desarrollar nueva resistencia y luego son capaces de transmitirla, ¿no? Y ahora ya os voy a contar un breve resumen del último trabajo que hemos hecho, que hemos publicado, como ha dicho José Manuel, en PNAS, que la verdad que ha sido un subidón bastante fuerte. Y bueno, este trabajo trata sobre la dominancia genética y la evolución de plásmidos. Lo primero que tengo que hacer es explicaros qué es la dominancia genética, aunque muchos lo sabéis, o seguro que todos, porque esto es que se estudia hasta en el instituto, yo creo. Y desde luego, aunque trabajéis con células eucariotas, con humanos, la dominancia genética tiene un papel muy importante en todos los organismos poliploides, pero no en las bacterias. Tradicionalmente no se estudian las bacterias porque solo son haploides. Bueno, primero la definición. La dominancia genética se define como la relación que hay entre dos alelos del mismo gen, ¿no? Uno de los alelos, se llama el alelo dominante, es capaz de enmascarar la contribución fenotípica de un segundo alelo, el alelo recesivo. Así dicho, suena como muy difícil, pero no es más que lo de los guisantes de Mendel, ¿no? Esto de que, bueno, pues si el alelo que codifica el color verde de los guisantes es recesivo, necesitamos que ese alelo esté presente en los dos cromosomas de este guisante para que el guisante sea verde. En cuanto ese alelo esté presente, pero haya un alelo dominante en el guisante, el alelo amarillo, que es el dominante, el guisante siempre va a ser amarillo independientemente de su genotipo, digamos, ¿no? Como digo, esto es crucial para un montón de enfermedades humanas, para el desarrollo de plantas, pero en bacterias ha sido un fenómeno que tradicionalmente no se ha estudiado porque solo tienen una copia de su cromosoma. Entonces, este tipo de relaciones de dominancia entre alelos no ocurren en bacterias porque, como solo tienen una copia, pues aquella copia que tengas da lugar a un fenotipo, ¿no? Entonces, en este trabajo nosotros hipotetizamos que los plásmidos, al estar presentes en diferentes copias dentro de una bacteria, sí podrían tener efectos de dominancia. Entonces, por ejemplo, pensamos en una bacteria que, como en los ejemplos anteriores, adquiere resistencia a un antibiótico al adquirir una mutación, ¿no?, en uno de los plásmidos. Bien, pues si esta mutación es recesiva, como indica aquí esta estrellita roja, pues está rodeada de otros plásmidos que no llevan la mutación o que llevan un alelo dominante y entonces van a conseguir enmascarar el fenotipo o la resistencia que da este alelo. Eso va a dar lugar a que no haya un fenotipo o, en el caso de la resistencia a antibióticos, a que esta bacteria no sea resistente a los antibióticos, aún a pesar de tener la mutación de resistencia, ¿no? Para que esta bacteria fuese resistente, necesitaría que todas las moléculas del plásmido, igual que los guisantes, tuvieran este alelo recesivo, ¿no? Esto, bueno, sin entrar mucho en detalles, acaba por suceder porque los plásmidos se van heredando de madres a hijas y eventualmente conseguimos bacterias que solo tengan un alelo. Y bueno, acaba por suceder, pero es mucho más complicado que pase esto que simplemente aparezca una mutación dominante. En cuanto aparece una mutación dominante, da igual el resto de plásmidos que haya, esta mutación es capaz de expresar un fenotipo, como los guisantes, una vez más, el color amarillo, ¿no? Y en este caso sería un fenotipo de resistencia. Para testar esta hipótesis, bueno, primero desarrollamos un sistema sintético que no os he traído porque la verdad que es bastante complicado y me cuesta explicarlo. Soy bastante torpe al explicarlo y yo creo que para entender el mensaje no es necesario,
pero también lo probamos con genes de resistencia a antibióticos que ocurren con mutaciones de resistencia a antibióticos que se ven en la clínica diaria, ¿no? En las bacterias resistentes. Entonces nos centramos en 3 genes que sabemos que pueden adquirir mutaciones que van a conferir resistencia a los antibióticos. Estos genes son GIRA, que codifica la girasa, la DNA girasa, la subunidad A, y en el que cuando aparecen mutaciones pueden las bacterias volverse resistentes a antibióticos de la familia de las quinolonas. El otro gen es RPSL, que confiere resistencia a aminoglicósidos si aparecen esas mutaciones, y FOLA, que puede producir resistencia a un antibiótico llamado trimetoprim, ¿vale? Y volvimos al diseño experimental que tanto nos gusta, pues una bacteria en la que estos 3 genes, bueno, una bacteria para cada gen, ¿no? En la que, por ejemplo, colocamos GIRA en estas flechitas azules, ya no serían cualquier gen de resistencia a antibióticos, serían GIRA. Tenemos GIRA, 5 copias de GIRA, frente a una bacteria en la que tenemos una única copia de GIRA. En el experimento de verdad, en realidad no usamos 5 copias, sino un plásmido que tiene un número de copias, bueno, un plásmido natural que tiene 15 copias, que es un número de copias muy normal, pero bueno, maximiza la diferencia de una única copia en el cromosoma con 15 copias en el plásmido, ¿no? Y simplemente lo que hicimos fue crecer estas bacterias y someterlas y plaquearlas en presencia de los antibióticos a los que estos genes pueden conferir resistencia si adquieren las mutaciones. Al hacer esto puedes calcular la frecuencia con la que aparecen las mutaciones de resistencia, básicamente, ¿no? Que es un poco lo que representa esta gráfica. Como podéis ver, bueno, en esta gráfica, estas son el cambio en la frecuencia de mutación del régimen multicopia, en el que está en un plásmido, frente al régimen monocopia, en el que el alelo está únicamente en el cromosoma, ¿no? Y lo que podéis ver aquí es que cuando las mutaciones son recesivas, esto me tenéis que creer, pero las mutaciones en GIRA y en RPSL son recesivas, la frecuencia de mutación baja pues entre 10 y 100 veces. Es decir, los plásmidos son incapaces o de entre 10 y 100 veces peores a la hora de encontrar esas mutaciones de resistencia. En cambio, cuando las mutaciones son dominantes, como las que ocurren en FOLA, los plásmidos encuentran esas mutaciones con mayor frecuencia que cuando están en una única copia. Esto, si reflexionáis, es justo un poco o es contradictorio con lo que os he dicho al principio, que los plásmidos eran plataformas excelentes porque encontraban muchas más mutaciones que los cromosomas. Y en parte sí, y en parte yo creo que es también una de las cosas buenas de este trabajo, ¿no? Que de repente hemos encontrado un matiz. Los plásmidos van a encontrar más mutaciones que los cromosomas porque están en mayor número de copias, pero solo aquellas mutaciones dominantes van a ser capaces de producir una resistencia a los antibióticos o un fenotipo que pueda ser seleccionado y que pueda expandirse en una población, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es un matiz, pero es un matiz importante. En este trabajo también colaboramos con Rafael Peña-Miller, de la Universidad Autónoma de México, que es hace modelos computacionales y es matemático y bueno, hace cosas que yo no termino de entender, pero los resultados son muy chulos, ¿no? Eso os voy a explicar aquí. Básicamente lo que Rafael hizo fue explorar el espacio de parámetros en el que variaba para cada número de copias de un plásmido posible, ¿no? Entre 10 y 40 copias, que son estas líneas rojas, cada línea representa un número de copias distinto de un plásmido, y bueno, la línea negra representa una única copia. Y entonces él lo que hacía computacionalmente es variar el coeficiente de dominancia de las mutaciones y luego calcular, igual que habíamos calculado nosotros en los datos experimentales, el cambio en la tasa de mutación, ¿no? Si está por aquí abajo significa que en cromosomas se encuentran esas mutaciones con mayor facilidad y si está por aquí arriba significa que ocurre en plásmidos, ¿no? Y como podéis ver, bueno, pues dependiendo del número de copias, la tasa de mutación es mayor cuando mayor copias, siempre en dominancias altas, pero menor que en cromosoma, siempre en dominancias bajas, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta de estos modelos es que ya os digo que las ecuaciones de debajo las entiendo regular, pero me gusta mucho porque si sobreponemos nuestros datos experimentales, que son estos puntos, sobre el número de copias que tiene este plásmido, que son como 15, lo que podéis ver es que hay un fit, o que, vamos, que los datos cuadran perfectamente, ¿no? Con lo cual los experimentos computacionales de Rafa realmente son capaces de predecir cómo se comportan estas cosas a lo largo de todo el espacio de parámetros, lo cual es muy interesante. ¿Y esto por qué es tan importante? A lo mejor os parece un poco abstracto, pero realmente es muy importante para la generación de resistencia a antibióticos, ¿no? Nosotros aquí hipotetizamos, vale, hemos visto que las mutaciones no son igualmente accesibles para los plásmidos y los cromosomas dependiendo de su grado de dominancia.
¿Y esto qué traducción tiene? ¿En qué se traduce? Bueno, pues lo que hicimos fue mirar una base de datos que se llama CARD, que contiene información detallada de más de genomas, información genómica, lo que tiene son datos genómicos, genomas completos de más de 82 patógenos, 5.000 cromosomas, 7.000 plásmidos, y están anotados con mucho detalle los genes de resistencia que tienen estos patógenos, ¿no? Entonces podemos calcular la prevalencia de algunas resistencias en esta base de datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo la prevalencia de algunos de los genes que habíamos visto antes, GIRA y RPSL, y estos FOLA y FOLP, que, bueno, son los dominantes, ¿no? Y esto es la prevalencia de estos genes de resistencia en los cromosomas. Bueno, pues en torno a un 5% de las bacterias de esta base de datos tienen genes de GIRA que dan resistencia, ¿vale? Para que os ayude a interpretarla. ¿Y qué pasa con los plásmidos? Bueno, pues los plásmidos no tienen nunca genes de resistencia que sean recesivos. Es evidente por qué, simplemente porque no son capaces de que produzcan un fenotipo, digamos, ¿no? No van a producir un fenotipo, no son seleccionables, no producen ningún beneficio a la bacteria. Sin embargo, tienen niveles muy parecidos de genes dominantes, lo cual implica que esta dominancia genética no solo afecta a la probabilidad de que aparezcan nuevos genes, sino también al contenido genético de los plásmidos, ¿no? Y es muy relevante porque permite entender por qué hay una divergencia de resistencia entre los mecanismos cromosomales y los mecanismos plasmídicos, ¿no? Se conocen multitud de antibióticos y multitud de mecanismos de resistencia, y hay muchos antibióticos que tienen unos mecanismos de resistencia plasmídicos y otros completamente distintos cromosómicos. No son los mismos, ¿no? Digamos, en muchos casos. Estos son algunos ejemplos, sin entrar mucho en detalles, pues, por ejemplo, la fosfomicina, que es un antibiótico que me gusta bastante, que se usa mucho en las infecciones de tracto urinario. Y, bueno, las mutaciones en el cromosoma que aparecen que dan resistencia a fosfomicina suelen ser, hay más, pero las mayoritarias suelen ser mutaciones que inactivan los transportadores de la fosfomicina al interior celular. Como la célula ya no es capaz de recibir la fosfomicina, se queda en el exterior celular, pues la célula es resistente, ¿vale? Y entonces lo que se ve en el cromosoma son mutaciones que inactivan estos dos genes, que son los transportadores. Esas mutaciones son recesivas, porque siempre y cuando exista una copia funcional de esos mismos genes en la bacteria, me da igual tener una mutada, el antibiótico va a ser capaz de entrar por la copia funcional, da igual que haya una copia mutada inactivada, ¿no? Bueno, sí, son recesivos. Entonces, esos nunca los vemos en plásmidos. En plásmidos los mecanismos de resistencia son distintos. Aparece una enzima que se llama FOSA, que lo que hace es degradar la fosfomicina, ¿no? Y esto es extrapolable a otros antibióticos y otros mecanismos de resistencia. Los cromosomas están en general enriquecidos en mecanismos de resistencia recesivos y los plásmidos están enriquecidos los mecanismos dominantes están sobrerepresentados en plásmidos. Lo cual, bueno, pues es realmente, bueno, yo creo que es el golpe fuerte de este trabajo, ¿no? Darnos cuenta de que al final las dos cosas, la dominancia está detrás de una distribución que nunca se había conseguido explicar primero, ¿no? Y bueno, ya sin más dilación, creo que estoy yendo muy rápido, pero como no os veo ni os oigo, pues asumo que está bien. Sin más dilación voy a pasar a la tercera fase de la charla, que es un poco distinta de la anterior, ¿no? En la anterior hemos estado estudiando los mecanismos que determinan la evolución de resistencia en plásmidos, ¿no? La dominancia y todas estas cosas. Y aquí os voy a contar unos experimentos que hice en una estancia que hice en el Instituto Pasteur de París, en colaboración con David Picard, y sobre los que os voy a hablar de nuevos métodos para estudiar bueno, la evolución de resistencia a plásmidos, ¿no? Bueno, sí, vamos con ello. Estos métodos nuevos que vamos a usar están basados en una cosa que ya todos conocéis, que ha sido premio Nobel de Química este mismo año, y es la famosa herramienta de edición genética Cas9 o CRISPR-Cas9, o bueno, en fin, como la queráis llamar, ¿vale? Todos sabéis que esta es una herramienta que permite hacer la edición genética gracias a básicamente 4 componentes. El primero de ellos es la proteína en sí mismo, Cas9, que es una proteína con actividad endonucleasa que es capaz de cortar el DNA. El segundo de ellos es el RNA guía o el guide RNA, que es un RNA que tiene 20 nucleótidos de complementariedad con una región del DNA y es el que es capaz de determinar la especificidad, es decir, dónde va a ser el corte del DNA Cas9, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que, bueno, hay un tercer elemento que es la secuencia PAM,
que viene de Proto-Adjacent Motif o algo así, que simplemente son cualquier nucleótido y dos guaninas, ¿no? NGG. Entonces, para que este sistema funcione, siempre es necesario que el RNA guía esté adyacente a un motivo PAM. Y luego hay un último componente, que es el RNA tracer, que básicamente es un RNA con estructura secundaria muy fuerte, que lo que hace es permitir que el RNA completo del guide y tal, y la Cas9 se formen un complejo proteína-RNA de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esto tradicionalmente, y por lo que les han dado el Nobel, por lo que han concedido el Nobel este año, es porque se puede utilizar de una manera muy innovadora y muy fácil para editar genomas en eucariotas principalmente, también en bacterias, pero bueno, en bacterias había otras herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues se genera este complejo proteína-RNA. Este complejo empieza a escanear el DNA y cuando encuentra una región complementaria al RNA guía y que esté adyacente a un motivo PAM, es capaz, la actividad endonucleasa del Cas9 es capaz de producir un corte de doble cadena generando bueno, rompiendo el DNA en dos trozos, ¿no? Y esto luego se utiliza para, mediado por recombinación, generar un montón de nuevos mutantes, en fin, hacer un montón de cosas en eucariotas. Pero a nosotros no nos interesaba tanto esto y no hemos trabajado con esto, sino con una variante que se llama dCas9. La D viene de dead, de muerto en inglés, ya que la dCas9 es una variante que tiene dos mutaciones y está catalíticamente inactiva, es decir, no tiene la actividad endonucleasa. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente igual, se forma el complejo escanea el DNA, encuentra la zona y ya no puede cortar, simplemente se queda ahí en esa zona pegada. Y esto es muy útil porque te permite silenciar genes ya que bloquea la transcripción, ¿no? Cuando la RNA polimerasa encuentra este complejo, se separa y bloquea la transcripción. Y se puede bloquear la transcripción de dos maneras distintas. La primera de ellas es bloqueando la iniciación de la transcripción. Si dirigimos el RNA guía a la secuencia promotora de un gen, se va a pegar ahí dCas9, que es una proteína muy grande y con gran afinidad por el DNA, y va a impedir la llegada la llegada de la RNA polimerasa y de cualquier factor de transcripción, bloqueando la expresión de ese gen, silenciándolo, ¿no? Pero no solo funciona así, sino que también podemos inhibir la elongación de la transcripción, dirigiendo la proteína dCas9 al Open Reading Frame, al gen, al interior del gen, ¿no? Y también se pega ahí, y entonces la RNA polimerasa comienza a transcribir el gen, comienza a generar un mRNA, un RNA mensajero, pero cuando colisiona con esta proteína se desprende y, bueno, el RNA ese queda inmaduro, incompleto, con lo cual la expresión del gen también se bloquea, ¿no? Y esto es muy útil y se ha utilizado para silenciar genes de manera individual. Tú puedes usarlo para silenciar genes, pues un gen que te interesa y en realidad está muy bien porque es mucho más rápido que hacer un mutante. Tiene sus inconvenientes, pero es mucho más rápido que hacer un mutante. Simplemente le metes el plásmido con el guide RNA y ya bloqueas la expresión de ese gen de una manera muy eficiente. Pero es todavía más emocionante si lo hacemos en librerías, ¿no? Que son las librerías de CRISPR-I. Bueno, se me ha olvidado decir que este método de la dCas9 se llama CRISPR-I por interferencia mediada por CRISPR o CRISPR interference. Entonces, bueno, pues en estos screenings de CRISPR, que es exactamente lo que yo hice en París, lo que se hace es que en vez de seleccionar un único gen, vamos a seleccionar un grupo de genes, un grupo de genes que nos resulten relevantes. Pueden ser, pues no sé, por ejemplo, los 20 genes del metabolismo de la alolactosa. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, cualquier cosa que os interese, ¿no? O los 20 genes que confieren resistencia a un cierto antibiótico. O, de un modo todavía más interesante, pueden ser todos los genes, ¿no? Podemos sintetizar una librería en la que haya un guide para cada gen del cromosoma de una bacteria. En mi caso, yo diseñé una librería para Escherichia coli que tiene aproximadamente 4.000 y pico genes, ¿no? Y lo que hice fue diseñar una librería en el que buscas todas las secuencias PAM del genoma de coli y coges las secuencias adyacentes y las conviertes en RNAs guías. Y lo bueno de este sistema es que puedes generar RNAs guías, muchos RNAs guías para un mismo gen, ¿no? Apagando la región promotora, pero no solo, también el Open Reading, bloqueando la transcripción dentro del Open Reading Frame. Entonces tienes, pues en mi caso yo tenía aproximadamente 4 guías por gen, y como tiene 5.000 genes, pues tenía una librería de 20.000
RNAs guías, perdón, tenía una librería de 20.000 RNAs guías, ¿vale? Esto lo sintetizas y lo mandas a sintetizar, lo sintetizan en un chip y lo que te mandan es un tubito con los 20.000 RNAs guías dentro del tubito. No 20.000 tubitos con un RNA guía en cada uno, sino un solo tubito con los 20.000 RNA guías todos mezcladitos. Lo que haces luego es clonarlo en un plásmido que ya va a llevar la proteína de Cas9, inducida bajo el control de algún promotor inducible, y luego esos plásmidos los transformas en tu bacteria de confianza. En mi caso es Escherichia coli. Y lo que representan aquí estas bacterias de colorines es que cada bacteria adquiere un único plásmido que tiene un único guía, ¿no? Entonces, en cada bacteria, dentro de esa población, porque tú lo tienes todo junto, en esa población, es una librería pool, en esa población, cada bacteria tiene un gen inhibido por un guía específico, ¿vale? Y luego lo que haces es hacer ensayos con esta librería. Entonces, lo primero que haces es simplemente, por secuenciación masiva, calculas la frecuencia de cada bacteria que tiene un gen inhibido, ¿no? O silenciado. Y esto te da una distribución inicial, que es esta de aquí de la izquierda, esta de aquí, ¿no? Digamos. Si has hecho bien los experimentos, cosa que no es tan sencilla, y has construido bien tu librería, pues vas a tener una distribución pues más o menos equitativa de bacterias con todos los genes, con cada gen inhibido, ¿no? En este caso solo estamos jugando con 4 genes, pero bueno, imaginaros esto para 20.000, ¿no? Bueno, para 4.000 genes y 20.000 guías, ¿no? Y entonces después, una vez que tienes esto ya secuenciado, simplemente dejas crecer estas bacterias, induces la expresión de Cas9 con, en este caso, anhidrotetaciclina, por eso pone ATC, y dejas pasar el tiempo. Y lo que va a pasar en ese matraz es que las bacterias van a crecer dependiendo del efecto que les haga en su crecimiento la inhibición o no del silenciamiento o no de un cierto gen. Entonces, esto te da, cuando acaba el experimento, vuelves a secuenciar y calculas la distribución final de cada bacteria. Entonces, por ejemplo, imaginar que estamos estudiando resistencia a antibióticos, ¿no? Pues a la fosfomicina o, sí, como hemos hablado antes de la fosfomicina, ¿no? Pues aquellos genes que cuando los inactivo las bacterias sean más sensibles a los antibióticos, como sería un gen de resistencia, el FOSAG del que hablábamos antes, van a crecer peor cuando les silenciamos esos genes. Y entonces vamos a ver que han disminuido su proporción, como sería un ejemplo el gen rojo este, ¿no? Que ha pasado de estar igual a bajar mucho. Y aquellos genes que cuando los inactivo son beneficiosos en presencia del antibiótico, como podrían ser los transportadores de membrana estos que hablábamos antes, van a crecer en la población, porque esas bacterias van a ser resistentes. Este sería el caso a lo mejor de estos genes verdes, ¿no? Que aumentan en la población. Este es el tipo de información que nos dan estos screenings de interferencia mediada por CRISPR. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a ver un poco los datos que hemos sacado, ¿no? No. Lo que quería decir es que estos screenings se pueden hacer en multitud de condiciones, ¿no? Pues se han hecho ensayos en diferentes fuentes de carbono, en diferentes medios de crecimiento. Imaginaros, por ejemplo, podríamos hacerlo en un modelo animal incluso, ¿no? Podríamos simplemente, si queremos saber qué genes son importantes para que Escherichia coli colonice el tracto urinario, pues meteríamos la librería en el tracto urinario, la recuperaríamos, secuenciaríamos y veríamos qué genes son importantes para la patogenicidad de Escherichia coli en el tracto urinario. Podríamos hacerlo, obviamente, para resistencia a antibióticos, pero también bacteriófagos, químicos, lo que se os ocurra. Y luego hay cosas más complejas, como asociarlo a un citómetro de flujo, asociado a un sorter e intentar calcular cómo afecta las inhibiciones a un reportero. O también se puede asociar, se ha asociado en algún paper a sistemas de microfluídica que te permiten controlar el movimiento, la forma que tienen las bacterias, ¿no? Cuando inactivas todos los genes. Como digo, estas son herramientas muy poderosas, ¿no? Y bueno, ahora sí que os voy a explicar un poco los experimentos que hemos hecho que hice en París, ¿no? Entonces, bueno, estos son un ejemplo de los resultados que obtenemos. Nosotros queríamos investigar qué genes de la bacteria son importantes para la biología de los plásmidos. ¿Qué genes de la bacteria necesita el plásmido para poder transmitirse de una bacteria a otro y mantenerse establemente dentro de esa bacteria, ¿no? La idea de conocer estos genes es que es muy importante simplemente desde un punto de vista de biología fundamental, ¿no? Conocer un poco más sobre la biología de los plásmidos, pero también con la idea de que si conocemos bien estas rutas
y están lo suficientemente conservadas en distintas bacterias, podríamos llegar a desarrollar nuevas terapias o nuevos medicamentos, quizás basados precisamente en el CRISPR, para inhibir la expresión de esos genes, lo cual evitaría como efecto secundario la transmisión de los plásmidos, ¿no? Podríamos diseñar drogas dirigidas a evitar la transmisión de los plásmidos y, por tanto, solucionar bastante o, bueno, ayudar a solucionar el problema de la resistencia a antibióticos. Bueno, y ahora, después de este rollete, al experimento. Lo que hicimos fue, entonces, coger diferentes plásmidos y transformarlos en Escherichia coli, ¿vale? Y lo que hicimos fue una librería para cada una de esas bacterias y ensayar esa librería en bacterias con y sin el plásmido, que es lo que estoy representando aquí. Entonces, en este eje tenéis, cada punto representa un gen, ¿vale? El efecto, la diferencia entre la distribución inicial y la distribución final para cada uno de los genes de la bacteria. Y este es el efecto en la bacteria que lleva el plásmido y este es el efecto en la bacteria control que no lleva ese plásmido, ¿no? Entonces, si silenciar ese gen es beneficioso, pues el gen sube por encima de 0, como en este ejemplo, ¿no? Para la bacteria que lleva el plásmido. Y si es perjudicial eliminar ese gen o silenciar ese gen, pues el gen baja, ¿no? Y lo mismo para la bacteria que no lleva el plásmido. Esto te da lugar a una diagonal en el que el efecto de la bacteria que lleva el plásmido y el efecto de la bacteria que no lo lleva son iguales, con cierto ruido, ¿no? Aquí, pues este gen se comporta igual en ambos casos, pero te da lugar a unos genes que están diferencialmente, bueno, que tienen un comportamiento diferente, ¿no? Hay varios tipos, pero de los que voy a hablar yo hoy son estos que os comentaba, que son importantes para la biología, el mantenimiento y la difusión o la dispersión de los plásmidos, ¿no? Son estos que están aquí, que no causan prácticamente cuya distribución o cuya frecuencia no se altera prácticamente en la bacteria que no lleva el plásmido, pero que muchísimo en la bacteria que sí lleva el plásmido. O sea, que eliminar estos genes es muy perjudicial para la bacteria que lleva el plásmido, pero no para la bacteria que no lo lleva. Silenciar. Cuando digo eliminar, quiero decir silenciar. Y estos son un poco los resultados. No hay que asustarse, son muchas gráficas, son muchos datos, pero bueno, como veis en cada columna hay un plásmido distinto de los que hemos usado y luego en cada fila pues hemos representado diferentes tiempos, porque lo que hicimos fue hacer este experimento y sacar muestras cada cierto tiempo para obtener una representación de cada punto en cada tiempo, ¿no? Y poder entender también mejor las tendencias, ¿no? Y los genes que están en azulito son aquellos que son estadísticamente significativos, bueno, aquellos que son distintos entre la que no lleva el plásmido, que sigue estando en este eje, y la que sí lleva el plásmido, ¿vale? Entonces, bueno, esto arroja un montón de datos, pero por mantener la historia sencilla, voy a centrarme solo en estos genes que he señalado aquí, que son esos que son importantes para la biología de los plásmidos y que eran comunes, ¿vale? Comunes al menos 4 de los 6 plásmidos que probamos, ¿vale? Salen ahí una serie de genes. Bueno, estos experimentos están muy bien porque producen muchísimos datos. El problema que tienen es que luego tienes que interpretarlos, que es una cosa que pasa, ¿no? Que de sacar de estos datos, que son una serie de genes de los que muchas veces ni se sabe la función, a una hipótesis, pues es bastante difícil. Pero bueno, hemos conseguido hacer alguna cosilla, ¿no? Os voy a contar aquí simplemente un preview, ¿no? Una idea. Pues uno de los genes que son importantes para Plasmid Biology, para la biología de los plásmidos que encontramos es HNS. HNS es un regulador maestro de la expresión génica y una de las cosas buenas de encontrar HNS es que ya se sabe que es un gen muy importante para la biología de los plásmidos, con lo cual este gen está muy bien haberlo encontrado porque es de alguna manera un control de que nuestro experimento ha funcionado, ¿vale? No es nada novedoso desde el punto de vista biológico, pero sí es un control muy importante desde el punto de vista metodológico. Y luego encontramos muchos genes distintos que están involucrados en una ruta de estrés periplasmático. Y ahora voy a definir primero lo que es el estrés periplasmático, ¿vale? Escherichia coli y las bacterias gram negativas tienen dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, y entre medias hay un espacio que se llama, lo habéis adivinado, el periplasma. Vale, en este periplasma lo que ocurre es que se sintetizan y se pliegan muchas proteínas, no se sintetizan, pero sí se pliegan muchas proteínas que van a ser exportadas a la membrana exterior y al exterior celular, ¿no? Entre esas proteínas hay una que nos interesa mucho, que es las proteínas que forman el pili, esta estructura proteica que permitía a dos bacterias traspasarse moléculas de DNA, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Pues que inactivar genes del estrés periplasmático, lo que nos está diciendo este ensayo es que si inactivamos genes del estrés periplasmático, las bacterias lo pasan fatal llevando un plásmido, lo cual indirectamente nos está diciendo que los plásmidos probablemente, y esto es una hipótesis que aún no hemos verificado, porque ya os digo que este es trabajo que estamos haciendo ahora, pero bueno, eso, que aún no hemos verificado, los plásmidos producen estrés periplasmático porque el ensamblaje de este pilus o este pili es realmente complicado. Es una proteína multimérica, pero es muy grande. Probablemente en algún momento el periplasma se vea saturado con un montón de subunidades del pili y esto genera un estrés periplasmático muy fuerte que si la bacteria hemos inactivado una de las rutas para eliminar este estrés periplasmático, que suelen ser proteasas y cosas así, pues lo que pasa a la bacteria es que se muere o lo pasa fatal. Entonces, pues estos resultados, aparte de darnos una pista muy clara de la biología de los plásmidos y de los mecanismos generales de los plásmidos cuando entran en una bacteria, nos da, como decía, una idea de qué tipo de rutas podríamos utilizar como diana de nuevos tratamientos enfocados a acabar con la diseminación de plásmidos, ¿no? Si fuéramos capaces de producir una droga que inhibiera estas proteínas del estrés periplasmático, pongamos DEGP, que es una proteasa, lo que le ocurriría a las bacterias es que no serían capaces de sintetizar un pilus correcto, no podrían traspasarse los plásmidos de unas a otras y además aquellas bacterias que tuvieran un plásmido realmente estarían en una desventaja competitiva frente a las bacterias que no llevan el plásmido. Lo cual nos permitiría pues hacer una eliminación a la carta de aquellas bacterias con plásmidos de resistencia, ¿no? Pero bueno, esto de momento está muy preliminar, pero estamos trabajando en esta idea, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es todo. No sé cuánto tiempo he tardado, pero bueno, simplemente me queda daros un mensaje final para llevar a casa, el take home message, ¿no? Y es que, por recordar que los plásmidos son unas plataformas excelentes para la evolución de resistencia a antibiótico, porque aumenta la expresión de los genes, porque aumenta la tasa de mutación, porque son capaces de almacenar diversidad genética, aunque todo esto está matizado por el tipo de mutaciones y su grado de dominancia, ¿no? Y luego de la segunda parte, pues eso, lo que os acabo de decir, que es una herramienta muy poderosa para generar nuevos ideas sobre la biología de los plásmidos o del concepto que queráis, pero también que puede usarse para identificar rutas que puedan ser interesantes para nuevas aproximaciones terapéuticas al problema de la resistencia a antibióticos. Y ya mi última diapositiva, pues este es el grupo donde trabajo, el Plasmid Biology and Evolution Lab, que lidera Álvaro San Millán. He estado aquí los últimos 4 años y pico, pero bueno, espero, si todo va bien, próximamente empezar mi propio laboratorio, también en el Ramón y Cajal, y me faltaría nada más que, bueno, agradecer a los colaboradores, a David Vicar por acogerme allí en París y ayudarme y enseñarme a hacer todos estos experimentos del CRISPR, y a Rafa por los modelos computacionales. Y sin más, pues muchas gracias y estaré encantado de coger vuestras preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Jero. Una magnífica presentación. Desde unos mensajes relativamente claros y que todos teníamos en mente de lo que es un plásmido, hasta aspectos tan complejos como las metodologías que acabas de comentar. Yo creo que ha sido muy clara tu presentación. Por lo tanto, vamos a abrir ahora un turno de preguntas, de discusión para todos aquellos que queráis participar. Por favor, los que queráis participar, levantad la mano, levantáis la manita y realizáis las preguntas que os parezcan oportunas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tenía algunas preguntas, pero doy un margen de tiempo a ver si alguien... Mira, tengo por aquí a Fernando. Cuando digo por aquí es que lo tengo a 1,5 metros de distancia. ¿Qué tal, Jero? Muchísimas gracias por tu presentación, porque contigo siempre me pasa lo mismo. Yo creo que cuando cuentas las cosas, además los artículos igual, ¿no? Uno tiene la sensación de decir, jo, qué evidente y qué fácil, ¿no? Y luego cuando lo analizas y lo cuentas diciendo, ¿y qué cantidad de experimentos para demostrar algo que parecía evidente, ¿no? Es decir, pero lo evidente muchas veces es muy difícil de explicarlo y contigo siempre me pasa lo mismo. Y cuando veo la cantidad de experimentos, además, bien diseñados, que probablemente no sé cuántas veces
O sea, ¿cuántos se han desechado por el camino? En eso ni se cuenta, ¿no? Y el paper parece siempre muy sencillo. Mira, dos preguntillas por curiosidad, ¿no? Yo de plásmido conozco muy poco, ¿no? Pero sí me ha sorprendido en el POXA ¿no? Tenéis dos genes, ¿no? HUMUC y HUMUD. ¿Eso es normal que esté en plásmido, ¿no? Y tiene esa relación con mutagénesis, etcétera, etcétera, ¿no? Y que un plásmido lleve su propio sistema, ¿no? ¿No? Sí. Board, ¿no? Para hacer distorsiones, ¿no? O favorecer la tasa de mutación. Y luego tengo otra que te la digo después. Dímela después, sí, que si no me saturo. Vale. Primero, respecto a tu primer comentario, es cierto que últimamente me estoy especializando en hacer en pensar mucho primero y encontrar este hueco de algo que sabes que tiene que salir, que no se ha visto antes y que luego demuestras, bueno, demostrarlo o no es a veces más fácil o a veces más difícil, pero sí que es cierto que al final lo puedes contar, como lo he contado hoy, con unos dibujitos, ¿no? Y una vez que ves los dibujitos dices, claro. Entonces, bueno, ese es demostrarlo luego no es tan fácil como dices tú, pero sí que últimamente estos últimos papers que han tenido muy buena acogida están basados en este tipo bueno, pues que ya nacen de pensar muchísimo y que se te ocurra esa idea, se nos ocurra esa idea que a veces está muy bien y que nadie ha visto antes, ¿no? Y bueno, eso tiene sus méritos, pero es verdad que luego cuando los cuentas todo el mundo dice, pues hombre, claro. Y bueno, pues eso está bien también, no es necesariamente malo, quiero decir. Y luego respecto a HUMUC y HUMUD, pues resulta que es una cosa que me interesa mucho, como habrás podido adivinar, es una cosa que es muy común en plásmidos. Hay muchísimos que tienen bueno, para el que no lo sepa, HUMUC y HUMUD son unas polimerasas especializadas que muchas bacterias tienen en su cromosoma y que se expresan solo en condiciones, bueno, en el marco de una respuesta que se llama la respuesta SOS, que sucede cuando la bacteria sufre un estrés y cuando tiene daño en el DNA, ¿no? Y estas polimerasas, a diferencia de la polimerasa normal que replica el DNA en condiciones normales, es capaz de hacer un bypass del daño en el DNA, pero lo hacen a cambio de introducir mutaciones en el genoma, ¿no? Son mutagénicas, vaya. Y entonces su expresión promueve la evolución de las bacterias. Y es curioso porque muchos plásmidos, no solo el POXA, tienen homólogos de HUMUC y HUMUD. No está muy mirado, no hay mucho experimento hecho. Hay alguno que dice en alguna bacteria rara por ahí, que dice que cuando el plásmido entra se induce la respuesta SOS y entonces se expresan estas dos proteínas, tanto la del cromosoma como la del plásmido, y puede ayudar a que las bacterias se adapten mejor al plásmido, ¿no? A que haya un encaje más fino entre el plásmido y la bacteria. Pero ciertamente no se sabe demasiado. Pues muchas gracias. Y la otra, ¿no? Con el tema este de la dominancia y la recesividad, ¿no? Lo he dicho mal, ¿no? De los genes, ¿habéis evaluado, y seguro que sí, o lo habéis tenido como hipótesis, ¿no? Lo digo para encajar esas primeras cosas que has intentado decir, ¿no? Dice, como tengo más diana, ¿no? Pues tengo más probabilidad de encontrar una solución mejor, ¿no? Más cartas con las que jugar con la mutación para encontrar una solución y escapar del problema, pues en este caso del estrés por antibióticos, ¿no? Y luego ha dicho, pero esto a veces no ocurre, ¿no? Entonces, puede ser también posible, y a lo mejor lo has explicado en algún paper y ya te digo, y se me ha escapado, que el hecho de que las mutaciones más frecuentes que pudieran aparecer para un gen, lo que realmente tengan un mayor coste biológico y realmente son recesivas también, o algunas días podría ser en ese sentido, o sea, que las mutaciones más probables que aparezcan en gira, ¿no? A lo mejor como comentaba, realmente a la bacteria no le gusta nada y lo más probable es realmente que tenga un coste biológico muy elevado y por eso no son las que se seleccionan de manera preferente y realmente con una probabilidad muy bajita es la respuesta correcta y por eso al final también acabarían siendo recesivas por ese sentido. Pero no sé si es algo que... Ahí hemos hecho esos controles, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos con respecto al GIRA, ¿no? Y todos estos genes que usábamos en el sistema era ponerlos con la variante mutada en el cromosoma, ¿no? Y bueno, la variante mutada en el cromosoma y en el plásmido. Y luego hacíamos, bueno, competiciones, curvas de crecimiento para ver si realmente es que no le gusta nada a la bacteria llevar esa copia mutada. En el cromosoma no le gusta mucho, pero a lo mejor en el plásmido es que le parecía terrible y por eso no las veíamos, ¿no? En la naturaleza, porque es que eso produce un coste biológico, de alguna manera elimina la capacidad de la bacteria para crecer y no lo elimina. De hecho, es curioso porque esta mutación es recesiva en cuanto a resistencia a antibióticos, es decir, que mientras hay una copia wild type, una copia no mutada, no produce resistencia a antibióticos, pero también es recesiva en cuanto a crecimiento. Es decir, el coste biológico de esta mutación
no se ve cuando tienes una copia wild type. Digamos, o sea que mientras hay una copia wild type, las bacterias ni crecen peor ni son resistentes a los antibióticos. Da igual las cantidades, bueno, en niveles, digamos, naturales, ¿no? Si las sobreexpresas muchísimo, pues ya es otra cosa, pero en niveles compatibles con lo que veríamos en la naturaleza, no produce coste, bueno, eso, no, el coste biológico o la capacidad de crecer no explica los resultados. Pero es cierto, es una buena observación porque sí que podría ser. En nuestro modelo no es. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, está claro que ya no le vuelvo a dejar a Fernando hacer más preguntas antes que yo porque me ha quitado dos de las que iba a hacer, sobre todo las de Humus CD. Yo también me había dado cuenta, Jero. Maritoñi está por aquí, va a hacer una pregunta. Maritoñi, por favor. Hola. Hola. Hola, Jero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, una excelente charla, como siempre. ¿Vale? Gracias. Me ha encantado. Sobre todo ver los nuevos avances, o sea, las nuevas técnicas que estás utilizando, porque eso te da un montón de información que ahora tendrás que explotar, ¿no? Básicamente. Sí, hay años de trabajo ahí. Sí, totalmente. Vamos, ahí vas a tener ya material para darle a vueltas a la cabeza un poco de tiempo. Yo quería preguntarte una relación un poquito en cuál es en realidad el comportamiento de los plásmidos en cuanto a la combinación de antibióticos, ¿vale? Es decir, los plásmidos que presentan resistencia a antibióticos pueden resistir a varios antibióticos a la vez. ¿Tienen genes eso? ¿Cuál es en realidad un poquito el comportamiento de los plásmidos frente a una combinación de antibióticos? ¿Sabes? Es decir, ¿son resistentes? ¿Hay plásmidos en la naturaleza resistentes a varios tipos de antibióticos a la vez? ¿O por eso funcionan mejor las combinaciones de antibióticos y tienen mejores resultados? ¿Sabes? ¿Me entiendes mi pregunta un poquito? Sí, más o menos. Bueno, yo hablo un rato y si no lo he acertado me dices, ¿vale? Venga, vale. Bueno, pues respecto, por supuesto, hay plásmidos de multiresistencia que se llaman, que tienen genes de resistencia a muchos antibióticos distintos, ¿no? De varias familias distintas o varios genes de resistencia a la misma familia. Pero esto también ocurre en los cromosomas, no es una particularidad de los plásmidos. También hay muchos cromosomas que tienen varios genes de resistencia que les confieren resistencia a varios genomas. Lo que sí pasa y es diferencial entre plásmidos y cromosomas es que durante ese proceso evolutivo los plásmidos pueden almacenar esa diversidad genética de la que hablaba, ¿no? Y pueden mantener, porque claro, lo que hay que entender es que sí, cuando adquieres una mutación ya no tienes la proteína original, has cambiado esa proteína, ese gen original que codificaba una proteína por otra nueva proteína que, bueno, tendrá un cambio de aminoácido y un cambio de efectividad frente a los antibióticos. Y muchas veces lo que se ve es que las nuevas mutaciones son buenas para degradar un nuevo antibiótico, pero son peores que la original en hacer la función original, ¿no? Entonces pierdes, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Y entonces cuando haces estos tratamientos combinados, por ejemplo con esos dos antibióticos, los plásmidos son especialmente buenos porque pueden mantener versiones de las dos proteínas, manteniendo la actividad frente al antibiótico, el antibiótico A, digamos, y la actividad frente al antibiótico B altas. Sin embargo, cuando está en el cromosoma, las bacterias tienen que elegir si antibiótico A o antibiótico B, si quieren ser buenas para uno o buenas para otro, ¿no? Y eso es, bueno, eso no sé si era lo que me preguntabas, la verdad. Sí, un poquito, un poquito, eso era. Claramente es verdad que sería mucho más ventajoso, o sea, tener el gen en el plásmido también por eso que dices, es decir, hay una más diversidad así, pero ¿habéis hecho o tienes alguna idea de algún estudio o algún modelo en el que las combinaciones de antibióticos existan, o sea, existan muchos tipos de plásmidos capaces de resistir esas dos, diferentes, ¿vale? Ya no solamente de diferentes niveles, ¿vale? ¿Entiendes? Dos familias diferentes de Eso es, antibióticos. más o menos, sí, eso es. Sí. Bueno, no conozco ningún estudio cuantitativo que lo haya cuantificado de una manera rigurosa. Sí puedo decirte que desde luego es muy frecuente encontrar plásmidos con muchos genes de resistencia. O sea, eso es extremadamente frecuente. Cuando estaba haciendo esta presentación precisamente he buscado algún tipo de información, no en ese respecto, pero sí más sobre dónde es más frecuente encontrar resistencias, si en plásmidos o en cromosomas, porque tengo la sensación de que es bastante más frecuente en plásmidos que cromosomas, pero no es algo que nadie haya hecho y sería fácil, con un poquito de bioinformática y tirando de base de datos, calcular cuántos plásmidos tienen más de un gen de resistencia y compararlo con la distribución que te darían los cromosomas, ¿no? Y mi sensación, que es solo una sensación, es que los plásmidos van a estar enriquecidos en genes de resistencia a antibióticos.
Muy bien, pues gracias. Y nada, un placer escucharte. Venga, hasta luego. Chao. Muy bien. Gonzalo, por favor. Sí, bueno, Jerónimo, encantado de haberte conocido. Muchas gracias por la charla. La verdad es que alguien que no trabaja para nada en resistencia a antibióticos y que tiene la microbiología, la verdad es que demasiado olvidada para lo importante que es, la verdad. Pues darte las gracias porque he podido seguir tu charla muy amenamente, he podido aprender muchísimas cosas y la verdad es que me parece un trabajo impresionante. Además, sobre todo, porque lo veo como una forma de abordar el problema tan importante que hay de la resistencia a antibióticos de una forma que por lo menos a mí no se me hubiese ocurrido nunca, porque lo que entiendo es que tú le dices que si yo le complico o lo que es la transmisión de los plásmidos, lo que voy a crear es que directamente esas bacterias, digamos, vivan peor o incluso terminen muriendo. Eso es lo que yo más o menos he entendido y he simplificado, lógicamente, con mi capacidad absoluta en este tema, que lo digo públicamente, vamos. Pero yo querría saber, ¿tú crees que, digamos, esta herramienta, este medicamento que a lo mejor en un futuro podríais desarrollar, realmente podría acabar totalmente con el problema tan importante que hay de la resistencia a antibióticos o alguna de las resistencias a antibióticos digamos que estuvieran en el cromosoma, son resistencias que están provocadas en el cromosoma de la bacteria, podrían seguir, digamos, manteniéndose y qué porcentaje, digamos, si esto podría ocurrir, no sé si me estoy explicando bien, si esto podría ocurrir de que una resistencia quedara todavía en el cromosoma, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Es decir, lo que quiero saber es tu herramienta, qué potencial podría tener realmente en eliminar totalmente o en un porcentaje alto la resistencia a antibióticos. Bueno, porcentajes no te puedo dar porque no conozco Más los o datos, menos. ¿no? Más o menos, pero ni siquiera me atrevo a darte un número. Te puedo decir que en la transferencia horizontal de genes mediada por plásmidos es uno de los principales mecanismos de... O sea, las bacterias, como tú dices, tienen resistencia en el cromosoma y eso en esta estrategia no lo abordaríamos, ¿no? Sin embargo, que desarrollen nuevas resistencias en el cromosoma depende única y exclusivamente de que adquieran una determinada mutación, ¿no? Y esto pasa en clínica y lo vemos en clínica, pero solo lo vemos o generalmente se ve en infecciones crónicas, ¿no? Donde la bacteria tiene mucho tiempo para adaptarse al antibiótico, digamos. En infecciones puntuales el antibiótico funciona tan bien y es tan rápido que a la bacteria pues la elimina la población antes de que le dé tiempo a adaptarse. La única, por una cuestión de tiempo, la única estrategia posible para la bacteria para hacerse resistente es adquirir un plásmido, ¿no? Y esto que sucede con mayor frecuencia que la mutación en el cromosoma. Entonces, bueno, obviamente con este tipo de estrategias pues no solucionaríamos el problema de la resistencia a antibióticos. También no solo por eso, sino porque, bueno, me gusta citar a Parque Jurásico, pero si algo nos ha enseñado la historia de la naturaleza es que la vida se abre camino, decían en Parque Jurásico. Entonces, las bacterias siempre van a encontrar el truco para evolucionar resistencia al inhibidor de evolución, digamos, ¿no? Es como un juego de una pescadilla que se muerde la cola, una carrera de la reina roja que se llama, donde hay que estar siempre corriendo para permanecer en el mismo sitio. Pero lo que está claro es que no estamos como sociedad desarrollando antibióticos al ritmo adecuado para sobreponernos al desarrollo de resistencias. Entonces, hacen falta nuevas estrategias. Yo no sabría decirte si estas antiplásmidos, estoy seguro que tendrían un impacto positivo, pero no creo que pudieran acabar con todo el problema. Pero, sin embargo, sí evitar que esas resistencias, una vez aparecen, se transfieran de unas bacterias a otras, lo cual yo creo que ya sería bastante, vamos, ayudaría en gran medida, ¿no? Sobre todo a que los antibióticos nos duren más antes de que la resistencia se convierta en una cosa que está por todas partes, ¿no? Muchas gracias, Jerónimo. Uy, perdón. Miriam, por favor. ¿Se me oye? Que no lo sé. Sí. Sí. Hola, Jero. Hola, Miriam. Bueno, me ha surgido una duda respecto a lo de un tratamiento con CRISPR inhibiendo el sistema periplásmico y tal. ¿Eso no sería, eso no podría inhibir también el sistema periplásmico del microbioma y entonces no sería útil para Sí. patógenos?
Sí, sí, está claro. Con estos tratamientos a la carta hay que siempre ser muy hábil y encontrar los que solo funcionen para los patógenos, lo cual es el santo grial de este tipo de ideas, ¿no? Y estos que yo digo, pues todas las bacterias tienen un tratamiento, tienen un sistema de estrés periplásmico, con lo cual el potencial es que efectivamente, tal y como pasa con los antibióticos, afectaría a todo el microbioma. La cosa es encontrar, y tenemos algunos candidatos, genes que cuando lo inactivas en una bacteria que está viviendo tan tranquila, no son indispensables, ¿no? Pero solo se vuelven indispensables cuando adquiere un plásmido, de tal manera que en realidad, bueno, estarías disturbando el microbioma, pero supongo que no tanto, digamos, ¿no? O al menos Porque, no tanto como dando un tratamiento antibiótico, sí. porque el Claro. microbioma no tiende a tomar plásmido, ¿o sí? Sí, sí, claro, claro, Sí, claro. pero malo, La cosa es malos y buenos, sí, claro. sí. Sobre todo malos, claro. La cosa sería que estos tratamientos lo que harían sería que aquellas bacterias que adquieran un plásmido no puedan dispersarlo, pero tampoco, y además que les venga fatal, vamos, que empiecen a crecer mucho peor, no sé si morir, pero desde luego crecer mucho peor. Entonces, en realidad, indirectamente lo que estás contraseleccionando es la presencia de plásmidos del microbioma en general, y buscaríamos un microbioma libre de plásmidos. Es un poco matar moscas a cañonazos, pero en esas estamos. Está la cosa Bueno, bastante grave. sí. Bueno, pues gracias. Nada. Sí, Álvaro. Hola Jerónimo. Bueno, yo nada más Hola. que quería, soy Álvaro Pascual, nada más que quería agradecerte la deferencia de haber participado en esta serie de seminarios, con un seminario de un altísimo nivel y sobre todo con esa capacidad de transmitir que tienes, que es realmente encomiable, ¿no? Estamos encantados de tener ciertas colaboraciones con vosotros y esperamos, bueno, seguir aprendiendo mucho de vuestro grupo. Así que nada, agradecerte el esfuerzo y hasta pronto. Muchas gracias por invitarme, sobre todo, no sé si lo he dicho, pero estoy muy, muy contento de haber podido, aunque sea de una manera virtual, volver a Sevilla y estoy muy agradecido de que me hayáis invitado y ha sido desde luego un placer. Muy bien, yo tenía todavía un comentario y una pregunta. El comentario es que yo creo que ha quedado muy patente, pero no me gustaría dejar pasar por alto que la herramienta que has comentado de CRISPR-I me parece una herramienta brutal. Es una herramienta que es capaz de generar una información brutal y simplemente ahí lo dejo, ¿vale? Porque yo creo que ha quedado claro, lo has explicado de una forma genial. Y después tenía un comentario que seguro, yo estoy segurísimo que tú ya lo has pensado y lo habéis tenido en cuenta en vuestros experimentos, pero cuando hacéis la comparativa bueno, del comportamiento del número de copias en plásmidos y en cromosomas, obviamente cuando hablamos de plásmidos estamos hablando de varias copias, puedes controlar ese número relativamente, desconozco hasta qué punto el número de 15 copias de plásmido por célula es estable, o por supuesto existe una cierta variabilidad, es una media, pero es más que asumible ese error. Y por otro lado, a nivel cromosómico, las bacterias son haploides, pero eso en cierto modo no es real, en una visión dinámica, por decirlo así. El tiempo de replicación de coli de división celular son 20 minutos y el tiempo de replicación pueden ser 40, 50, 60 minutos. Por lo tanto, tú dentro de una célula tienes regiones parcialmente duplicadas del cromosoma. Supongo que solo duplicadas, parcialmente duplicadas. Entonces, ¿cómo habéis tenido en cuenta este posible factor de interferencia en vuestro experimento? ¿Posibles variaciones de la carga génica cromosómica de la bacteria? Gracias. Es una pregunta excelente, desde luego. Y sí, es una pregunta que además nos han hecho mucho, ¿no? Porque, bueno, es verdad que las bacterias, yo lo he dicho en la presentación, por simplificar, que son haploides, pero en realidad, pues no es una verdad a medias, digamos, ¿no? De una manera estable o en fase estacionaria sí son haploides, pero en fase de crecimiento rápido, como dice José Manuel, tienen más, por lo menos de las regiones cercanas al origen de replicación, tienen más copias, que incluso he leído por ahí que pueden ser más de 2 y 4, incluso hasta 8 copias o bueno, no sé, los números que haya por ahí, de la zona. Entonces, depende de qué parte de la charla estemos hablando, pues tiene unas implicaciones y otras. En cualquier caso, no afecta realmente a nuestras conclusiones,
porque los plásmidos siempre van a estar en un número de copias más alto que el cromosoma, porque también se están replicando a la vez que el cromosoma, entonces ese factor también les afecta a ellos, ¿no? Digamos, aunque son más pequeños, pero siempre hay algún plásmido replicándose. Y además porque muchas veces el número de copias es más grande, ¿no? Porque tenemos estos plásmidos pequeños que están fácilmente en 15 copias de una manera estable, con su variabilidad, como dices tú, en la población, pero bueno, son medias de poblacionales, pero está en torno a 15, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, en nuestros experimentos, como siempre comparamos con el cromosoma, digamos que eso está incorporado ya en el experimento, ese control, ¿no? Porque si el cromosoma está en 8 copias, bueno, pues puede ser que esté en 8 copias una zona del cromosoma. Realmente no lo sabemos, no lo hemos medido específicamente, pero siempre estamos comparando plásmido frente a cromosomas. Así que esa variabilidad en el número de copias del cromosoma está ya incorporada en la propia naturaleza de Escherichia coli, ¿no? Con lo cual creo que las conclusiones son válidas. Luego hay otras conclusiones de estos trabajos, como lo de la dominancia, que efectivamente tienen su extrapolación al mundo del cromosoma de coli, ¿no? De hecho, hay un artículo de Sebastián Bonhoeffer en el que precisamente miran cómo lo que ellos llaman el phenotypic lag, o sea, el tiempo que tarda una bacteria en expresar una nueva mutación que acaba de adquirir y que depende de dónde está esa mutación en el cromosoma, si está cerca del origen tarda más, si esa mutación es recesiva, porque ocurre otra vez el mismo juego, ¿no? Lo que pasa es que en esos casos es una cuestión de tiempo y es un tiempo en términos de generaciones relativamente corto. Estamos hablando de 2, 4 generaciones bacterianas, ya tienes otra vez bacterias que solo tienen ya la mutación, ¿no? Y ya pueden expresar el fenotipo, porque esa mutación se ha segregado de la variante no mutada, ¿no? En los plásmidos yo creo que estos tiempos son mucho mayores, vamos, lo creo, no, estoy seguro, ¿no? Porque lo hemos mirado, muchos mayores pues, de incluso cientos de generaciones. Con lo cual, bueno, pues ahí tienes ese margen, ¿no? Genial, Jero. Yo creo que ha quedado, bueno, patente, ¿no? La profundidad de los estudios que habéis realizado, ¿no? Como tú indicas, ¿no? El alto grado de reflexión que aplicáis o que aplicas antes de ponerte a hacer un experimento en el laboratorio, yo creo que es fundamental, lo has indicado también. Yo creo que eso es fundamental antes de empezar a cualquier proyecto, ¿no? Tener claro lo que quieres y nada, simplemente agradecerte la magnífica charla que nos has dado, y si no hay más preguntas, que creo que no, pues lo dicho, agradecer a todos los asistentes que, bueno, que hayáis estado en esta sesión y una vez más agradecer a Jero su participación. Así que sin más vamos a dar por cerrada la sesión. No hay preguntas. Pues nada, yo solo quería recalcar las gracias a todos por atender, por preguntar y por tenerme aquí con vosotros. Muy bien, pues nada, un fuerte abrazo, Jero. Hasta luego a todos. Chao. Adiós. Adiós.